Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. El pasado viernes 3 de diciembre se llevó a cabo la conmemoración anual del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Esta celebración moviliza apoyo para cuestiones críticas relacionadas con la inclusión de personas con discapacidad, promueve la reflexión sobre esta y llama la atención sobre los beneficios de una sociedad inclusiva y accesible para todos. Para este programa de Días de Radio contamos con los aportes de la profesora Mariela Rodríguez, coordinadora académica del proyecto Nana, Ñue y Llano, la diversidad que somos. Este proyecto es parte de un camino recorrido, de la siembra y cosecha que germinó en 2020 y que hemos venido recogiendo desde el proyecto Cotidianizar la Discapacidad, comprensión de las capacidades humanas desde la diversidad y la equidad en la Universidad de Antioquia, una co-creación entre Bienestar Universitario, Departamento de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad, la Vicerrectoría de Docencia, el Comité de Inclusión y el apoyo de la Fundación Universidad de Antioquia. Con Cotidianizar la Discapacidad, buscamos repensarla en la Universidad de Antioquia. La pregunta por la discapacidad en la universidad ha transitado por algunas cuestiones como ¿quién nombra lo que es nombrado? ¿Cómo el que es nombrado se identifica y responde a lo que se nombra? ¿Quién nombra a las personas con discapacidad? ¿Qué discursos han reproducido estas formas de nombrar? ¿Cómo las personas con discapacidad se nombran a sí mismas desde estos discursos? ¿Qué emociones y sentimientos se tejen alrededor de la discapacidad? ¿Qué implica para la comunidad universitaria pensar la discapacidad? ¿Qué desacomodos epistémicos, culturales y relacionales implica la discapacidad en el marco de la educación superior? Estas y otras preguntas han permitido pensar propuestas y acciones que nos llevan a comprender la discapacidad en tanto fenómeno imprevisto, una comprensión que se ubica en el convivir desde y en la diversidad, desde concepciones de equidad y reconocimiento para la consolidación de culturas, políticas y prácticas inclusivas en contravía de todo pensamiento o acción que genere exclusiones o barreras para el aprendizaje, la participación y el desarrollo humano. Una orientación para pensar, actuar, fortalecer y construir una universidad que da lugar al acceso, permanencia y vinculación de estudiantes con discapacidad, en consonancia con los ejes misionales de docencia, extensión e investigación. Bueno, hay una invitación a pensar, a reflexionar, a sentir, a posicionarse también desde otros lugares respecto a la discapacidad, a las personas con discapacidad, al mundo de las discapacidades. Yo pienso que hablar de la discapacidad en el orden social, en el orden educativo, cualquiera de las esferas de la vida cotidiana, de nuestra vida, de nuestros países, nuestras realidades, es hacernos una pregunta por la diferencia, por las diferencias, por la diversidad, por la comprensión de otras subjetividades, de otras formas de ser, de otras formas de habitar, más que centrarnos en una conversación sobre qué es la discapacidad y tipos de discapacidad desde el modelo médico, que es una de las tradiciones más importantes que históricamente hemos conocido alrededor de la discapacidad. Ahora queremos preguntarnos por los sujetos, por las vidas, por las experiencias, por los acontecimientos, por las realidades. Y una de las realidades tiene que ver con lo que hemos pensado en nuestro proyecto, el que estamos adelantando ahora con la Fundación Universidad de Antioquia, con la Dirección de Bienestar Universitario y la Vicerrectoría de Docencia. Es el sentido de cotidianizar la discapacidad en la universidad.
Yo quiero invitar a pensar que hacernos esa pregunta por cotidianizar la discapacidad en la universidad es hacernos la pregunta por la educación superior. Cuando decimos universidad, no es única exclusivamente en la Universidad de Antioquia. Es en la educación, es en las trayectorias educativas, en el acceso a la educación superior, en las universidades en Colombia, en América Latina y por supuesto que en esta intención de volver cotidiana la discapacidad, que ya han conversado en otros momentos sobre ello, estamos pensando sobre todo en lo que significa el derecho a la educación, el derecho a la educación superior para muchos jóvenes, para todos los jóvenes en nuestro país, en nuestra región, en nuestras regiones y en América Latina también. Diana Vite Hernández, mexicana, mujer con discapacidad visual, integrante del Grupo de Trabajo Estudios Críticos en Discapacidad de Claxon, licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Filosofía de la Cultura Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, nos aproxima en esta nota a la noción de capacitismo. El capacitismo es un conjunto de actitudes y discursos que tiene como fundamento la valoración negativa de la discapacidad frente a la valoración positiva de un cuerpo sano, completo, perfecto, con todas sus capacidades y funciones. Actitudes como el miedo, la exclusión, la vergüenza, el no desear estar cerca de una persona con discapacidad son prácticas capacitistas. Juegos, burlas, chistes también son parte de dichas prácticas. Entre los discursos que a su vez reproducen actitudes y prácticas capacitistas, encontramos el del supercreep y el del porno inspiracional. Se le denomina supercreep a aquella persona con discapacidad que denomina las barreras como una cuestión de retos personales y no de discriminación ni opresión. Con tal de no ser sujeto de lástima o medidas de política afirmativa, buscará adaptarse a la organización capacitista y hacer las cosas sin exigir una igualdad de condiciones. Mientras que la sociedad capacitista representa y trata a la persona a quien encarna una discapacidad con una actitud de fortaleza y heroicidad porque a pesar de su condición lo puede todo y es excepcional. Por el otro lado, el porno inspiracional es definido por el colectivo mexicano La Lata como una práctica social y cultural que pone como ejemplo a personas con discapacidad que encarnan el esfuerzo, éxito y superación. Sus historias sirven como modelo de inspiración para que las personas con cuerpos normativos superen las barreras superficiales a las que se enfrentan. La inspiración radica en que la discapacidad, previamente vista como negativa, indeseable y un fracaso, es considerada excepcional por haber conseguido una meta que aparentemente no era capaz de cumplir. Cabe destacar que tanto cuerpos discapacitados como no discapacitados reproducimos dichos discursos, actitudes y prácticas capacitistas. Algunos ejemplos de discursos capacitistas que encontramos en frases muy cotidianas son: la única discapacidad es la actitud. Las barreras están en la mente. Pareces retrasado. Qué bueno que estudias a pesar de tu discapacidad. Yo no tengo hijos con discapacidad, gracias a Dios, pero yo respeto y admiro a esas personas. Una que tiene todo el cuerpo completo y sano, y ellos con su condición hacen cosas que yo no he podido hacer. Asumir también que las personas cuentan con todas las capacidades es un pensar capacitista que se puede desplegar en nuestras prácticas. Nuestros espacios universitarios no están exentos de que en ellos podamos reproducir actitudes, discursos y prácticas capacitistas. Se da sobre la marcha de una clase, en el aula virtual o presencial, sea entre profes hacia estudiantes con discapacidad o entre estudiantes con y sin discapacidad. De alguna manera tenemos que hacernos conscientes de dichas prácticas y desarmarlas. Los avatares diversos son eso, no reproducir también prácticas capacitistas. El capacitismo es un sistema de opresión constituido por una red de creencias, procesos y prácticas que produce un tipo de subjetivación y cuerpo, el estándar corpóreo, que se proyecta como el perfecto, esencial y totalmente humano,
La discapacidad entonces se plasma como un estado disminuido del humano y como un error. Para Iris Marion Young, la opresión se presenta de manera estructural teniendo 5 caras: explotación, marginación, violencia, carencia de poder e imperialismo cultural. Asimismo, la filosofía de Karen Warren ayuda a comprender que existen marcos conceptuales que permiten efectuar una filosofía del mundo en el que vivimos, los cuales determinan nuestra experiencia histórica y culturalmente compartida. Modelan la forma en que los sujetos adecuan sus experiencias del mundo. Dichos marcos conceptuales están sedimentados en las creencias, valores, actitudes y expectativas que existen en un entramado histórico situado. El problema aparece cuando esos marcos se convierten en opresivos, es decir, que explican, justifican y mantienen condiciones de subordinación y dominación, implicando un pensamiento de valores jerárquico, dualismos de valor antagónicos y excluyentes, y una lógica de dominación. Esta última, la lógica de dominación, considera que la subordinación es justa. El capacitismo despliega una integridad corporal obligatoria, es decir, un cuerpo que está basado en un modelo o ideal con estándares de normalidad y funcionalidad. Se narra el mundo a partir de este modelo de cuerpo y así se crean jerarquizaciones hacia los cuerpos no normativos. También tiene que ver con un tema de productividad. Por supuesto que se crean opresiones y desventajas, privilegios para esos cuerpos normativos y discriminaciones para los cuerpos con discapacidad. Desde el capacitismo se nos enseña a ser autosuficientes, felices, autónomos, independientes, útiles, civilizados, desarrollados, productivos. Arte y discapacidad, devenir entre experiencias y sentires, nos presenta la concepción que del arte tienen artistas con discapacidad. El arte sobre la vida de las personas en general es en muchas ocasiones un medio de comunicación y de expresión. El artista, a través de su trabajo, además de sentir y transmitir 57 emociones y sentimientos, deja mensajes y reflexiones sobre sí mismo, sobre los otros, sobre el mundo y sobre la vida. En el caso de las personas con discapacidad, existen múltiples alternativas para hacer adaptaciones en el ámbito del arte, por ejemplo, pintura sensorial, instrumentos adaptados para personas con discapacidad física, audiodescripciones, subtitulación e interpretación en lengua de señas colombiana en videos y contenidos multimediales, musicografía braille, entre otros. Todo esto nos demuestra que el arte es una experiencia que se encarna y va mucho más allá de las barreras que nosotros mismos podemos generar. De fondo un paisaje montañoso y cielo blanco. En el centro una mujer joven, de cabello largo, vestida con buzo blanco. Habla en lengua de señas colombiana. Hola, esta es mi seña y mi nombre es Geraldine Giraldo. Les acompañaré durante este recorrido por el arte y la discapacidad. Un devenir entre experiencias y sentires. Conoceremos las experiencias de Andrea Herrera, una talentosa mujer que practica pole dance. Ella es egresada de la Universidad de Antioquia y es una persona con discapacidad visual. Luego veremos a Beatriz Duque, una mujer artista que se ha dedicado especialmente al teatro, haciendo del reconocimiento a la diversidad uno de los pilares de su labor. Posterior, veremos a Julián Giraldo, estudiante de música de la Universidad de Antioquia, que disfruta mucho interpretando el piano y es una persona con discapacidad visual. También veremos a Sebastián Arenas, esta es su seña. Él, como artista, es director del grupo de teatro La Rueda Flotante. Es una persona sorda, usuaria de la lengua de señas colombiana. Así que les invitamos a disfrutar y recorrer estas experiencias haciéndonos la pregunta que nos suscitaba Van Gogh. ¿Qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo? Se proyectan imágenes continuas. Un grupo de 9 personas riendo. Un hombre tocando piano. Una mujer practicando pole dance.
y 2 personas haciendo teatro. En el fondo, una casa campestre. Ahora vamos a mirar y escuchar y sentir sus percepciones de lo que ha significado el arte para cada uno de ellos. Sobre un fondo blanco, Sebastián. Hey, ¿qué tal? Esta es mi seña, soy Sebastián Arenas, actualmente el director del grupo de teatro Rueda Flotante. Bueno, para mí, ¿qué es el arte? El arte lo relaciono con la naturaleza, que es algo limpio, puro, que es el mismo aire que cuando nosotros respiramos e inhalamos está circulando por todo nuestro cuerpo. Asimismo defino el arte, significa todas esas formas de expresión en donde ese talento de todos y todas que tenemos podemos generar una comunicación allí interiorizando la cultura, el lenguaje, por medio de todos nuestros sentidos para poder expresar diferentes acciones y mensajes, llevando la emoción, llevando la creatividad en formas de expresión por medio de la música, por medio de la danza, por medio del teatro, que siempre está en constante dinamismo. En una casa al lado de una ventana, Beatriz sentada en el suelo. En un recuadro, intérprete de la lengua de señas colombiana. Saludos, soy Beatriz Duque, educadora especial, artista, directora y fundadora de Teatro El Grupo desde el año 2004. ¿Qué significa el arte para mí? El arte es realmente una experiencia transformadora, dinámica, intensa, una experiencia que nos lleva a la reflexión, que nos lleva al autoconocimiento, al reconocimiento de las posibilidades, de las dificultades y asimismo al reconocimiento del entorno. Realmente el arte para mí es una de las prácticas más completas de la vida del ser humano, por su nivel, repito, de dinamismo, de posibilidad de transformación, de ajuste y sobre todo por la posibilidad de utilizar todos los recursos humanos de la manera más creativa. Con su muerte, la enemistad fatal de sus mayores. Se ve una presentación de teatro virtual. Cada integrante muestra ante la cámara el dibujo de una casa que dejan de ver en cámara lenta, dando lugar a un baile que realizan todos al ritmo de la música. Quienes se entierran con su muerte, la enemistad fatal de sus mayores. Quienes se entierran con su muerte, la enemistad fatal de sus mayores. Ella y el amor y la muerte juntos hallarán. Ella y el amor y la muerte juntos hallarán. Muerte de amor. Y cuando hablo de recursos humanos, son recursos desde la sensibilidad, todo aquello que producimos a través del sonido, a través de la imagen, a través del movimiento, a través del color, todo eso que somos capaces de transformar desde una materia prima, de utilizar a través de un instrumento, de recrear la vida, la historia y la dinámica de las relaciones a través del arte. Realmente me llevan a pensar que el arte es una de las experiencias más completas, más complejas y más intensas de la vida del ser humano. En una sala, Julián sentado con las manos sobre las piernas separadas. Para mí el arte significa todo. El arte es la música, que es mi arte, es la que me saca de los problemas, la que me da alegría cuando estoy triste, la que me consuela también en los momentos de dificultad. Para mí es lo más grande, es donde puedo entrar a meditar, entrar a estar conmigo mismo. De fondo, pared blanca. Hola, soy Andrea Herrera. El arte para mí ha significado un universo inexplorado, más bien una llave para ingresar a un universo inexplorado en el que lo primero que encontré fue a mí misma en otra versión. Encontré de mí cosas que no podía nunca haber imaginado y creo que ha sido de lo más transformador. Yo nunca me vi a mí misma haciendo nada de las cosas que hago hoy. De hecho, yo era más una chica de la física, la matemática, la química, y de repente el arte llegó y es como si me hubiera prestado unos lentes para ver el mundo de otra manera y, como lo decía antes, principalmente a mí misma. Eso es lo que yo diría que ha significado para mí el arte. En un salón con paredes de colores, Lady dobla el bastón, sube a una barra plateada en posición vertical.
Érase una vez tras las huellas de la discapacidad en el cuento latinoamericano. Es un trabajo de Víctor Gutiérrez en el que analiza cómo los medios de comunicación juegan un papel determinante para construir la realidad de la que somos parte. Literatura, cine, series, telenovelas, anime, caricaturas, juegos y publicidad son registros a través de los cuales podemos comprender una época y ofrecen al lector, espectador y jugador elementos para construir su identidad y concebir a quienes le rodean. Las historias narradas imponen modelos identitarios y de comportamiento, además de transmitir valores morales y éticos. A través de un amplio corpus, Víctor Gutiérrez nos presenta la historia de aquellos cuerpos que no se apegan a los ideales regulatorios de la modernidad occidental y que en la actualidad asociamos con la discapacidad. En este recorrido seremos testigos de la ausencia de un sujeto político que es representado desde lo incomprensible, el miedo, la asistencia y el paternalismo, hasta su presencia y participación en las historias narradas. Érase una vez, tras las huellas de la discapacidad en el cuento latinoamericano. Antes de iniciar, es necesario compartirles algunos datos previos sobre quien expone para que conozcan el origen que motivó esta investigación. Nací con una enfermedad degenerativa que provoca que pierda masa muscular. Lo anterior afecta progresivamente al sistema locomotor y limita la interacción con mi cuerpo y el entorno físico. La enfermedad la heredé por línea materna. Es un vínculo genético que comparto con Linda, mi madre, y alrededor de una veintena de descendientes de mi bisabuelo Pedro. Desde que recuerdo, tuve la certeza de que era diferente al resto de infantes con quienes crecí. Conforme transcurrieron los años, confirmé que el origen de esa diferencia radicaba en los estigmas de mi enfermedad que hacen que mi cuerpo no cumpla con el imaginario del cuerpo normativo. En la adolescencia, tomé plena conciencia sobre mi enfermedad y comencé a prestarle atención a la manera en que afecta a mi cuerpo. Por esa misma época, experimenté un interés inusitado en la lectura. Con el pasar de los años, esta actividad lúdica, con la cual pasaba el tiempo en mis ratos libres, se convirtió en una pasión cuando tuve un acercamiento más directo con la literatura. Leer no solo me ofreció goce y disfrute, también me brindó elementos que serían fundamentales cuando mi enfermedad se manifestó en esa primera etapa de mi vida. Los momentos de silencio y reflexión, de estar conmigo al encontrarme inmerso en las ficciones literarias, me prepararon para hacerle frente a los cambios drásticos que experimentaba en esos años. Cuando activamos el dispositivo de lectura, desencadenamos una serie de reacciones que nos permiten entrar en contacto con una o varias dimensiones de la experiencia humana. Al hacerlo, algo dentro de nosotros cambia, se transforma. La experiencia literaria nos afecta. Salimos tambaleantes de esa inmersión que trastoca nuestra percepción de la realidad. Esta esencia de la literatura me preparó para enfrentar los altibajos emocionales y físicos que experimenté en esa época. Posteriormente, le presté atención a un detalle con el cual descubrí una veta de investigación poco explorada. En varios cuentos y novelas aparecían intermitentemente personajes que no se apegan a los ideales regulatorios que impone Occidente. Esto trascendía épocas, fronteras y lenguas. Fue así como inicié una investigación que parte de las representaciones y narrativas sobre la discapacidad que existen en los registros literarios, en particular el cuento, en América Latina. Conforme avancé en ese recorrido, tomé conciencia de lo que vivía, lo que me permitió tomar agencia y comenzar a definirme como sujeto político. Al hacerlo, delineé un posicionamiento con respecto a la literatura y, en particular, con la discapacidad. Sentipensarnos la diversidad como una característica innata, constitutiva, propia de la vida, de la naturaleza y por tanto de lo humano, es parte del legado ancestral del pueblo amazónico Murui Muina, donde la diversidad se comprende como Nana, Nue y Llano, expresión en lengua mínica que traduce la existencia de la totalidad
con sus diferencias en un mismo conjunto, la existencia de seres que cohabitan en un determinado lugar con sus conocimientos y el conjunto de cosmovisiones, epistemes, costumbres y saberes en la vida, con la vida, para la vida en igual dignidad. Desde esta perspectiva, la diversidad se entiende en el contexto donde se habita y no se refiere solo a la diversidad humana, sino a los animales, las plantas y los ecosistemas, como también a las visiones, cosmovisiones, concepciones, conocimientos y saberes sobre el mundo. Este es el lugar que da horizonte de sentido al presente proyecto que acabamos de compartir con ustedes en Días de Radio, desde el cual visionamos resignificaciones de la discapacidad a partir de lectura y prácticas sociales y educativas decoloniales y críticas. Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación de Ibercer de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.